Saludos a todos, soy Sisto Ramos y hoy voy a hacer un tutorial dedicado a la gente que comienza con Photoshop, como ya hice con uno anterior. Yo sé que la gente que vea esto y ya esté un poquito familiarizado con el Photoshop, pues eh, le parecerá muy básico todo lo que voy a explicar. Pero claro, todos partimos de este momento, ¿no? En algún momento de nuestra vida abrimos por primera vez Photoshop. Pues bueno, mm, ese es el planteamiento, ¿no? Lo que vamos a hacer básicamente es una cosa muy sencilla, cómo crear un documento nuevo. Les voy a explicar cómo es el funcionamiento en sí, de cómo trabaja el Photoshop en capas, y explicarles lo que es la máscara de capas y hacer unos pequeños ejemplos para que vean cómo funcionan, ¿vale? Bueno, pues para crear un documento nuevo, le damos aquí arriba, archivo, nuevo. El atajo de teclado de control N o comando N en Mac nos abriría también esta ventana. Vale, aquí le pondríamos el nombre, pues podemos prueba, capas y máscaras, vale. El tamaño, podemos elegir distintos tamaños que vienen por defecto o a medida, y nosotros darle tanto en píxeles como en pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas, columnas, las dimensiones que nosotros queremos. Pues vamos a hacer un documento, por ejemplo, de una anchura de 1080, lo que sería el HD, por 1620. La resolución en píxeles por pulgada o píxeles por centímetro. Si trabajamos en píxeles, mejor hacerlo en píxeles pulgada, ¿vale? Una resolución de 72 está muy bien para ser mostrado en internet, ¿vale? Entonces vamos a dejar esa resolución. Aquí el modo de color, si lo queremos en mapa de bits, que es el famoso formato BMP. En escala de grises, sería como un blanco y negro. En RGB, la cuatricomía de CMYK y el color lab, ¿vale? Podemos trabajar en 8, 16 y 32 bits. Vamos a trabajar en 8 bits y el color del fondo, ¿vale? El contenido del fondo, vamos a dejarlo blanco. Le damos a OK y ya tendríamos el documento nuevo. Vacío. Aquí vemos, esta es la pestaña de capas con varias opciones. Bueno, pues aquí tenemos nuestro fondo que hemos creado. Tenemos este candado que nos indica que esto está bloqueado. Eso significa que en otro tutorial que tengo, que lo puedes ver gratuito, explico para qué funciona cada una de estas herramientas. Esta que tengo seleccionada es la herramienta mover, y vemos que no se ha podido usar la herramienta mover porque la capa está bloqueada. Vale, ese digamos que sería el fondo sobre el que vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer una comparación, pues imagínense que vamos a hacer un dibujo pues en el suelo con una tiza, como cuando éramos niños en la carretera. Pues la carretera no la podemos mover, ¿vale? Bueno, pues cómo funciona este tema de las capas, ¿no? Pues un símil que yo podría poner es no sé si lo habrán hecho o tendrán algún conocido que en su juventud lo hizo, que se llevaba mucho a hacer collage, ¿no? Para forrar las carpetas. Teníamos muchos, recortabas pues tus artistas favoritos o deportistas y forrabas tu carpeta con eso, ¿no? Pues entonces teníamos, la carpeta sería nuestro fondo, y todos esos recortes que nosotros colocamos uno encima del otro, un poquito girado, más arriba, más abajo, todos esos recortes que nosotros hacíamos serían las diferentes capas, ¿vale? Pues ese es el mismo principio con el que funcionan las capas en Photoshop. Vamos a crear una capa nueva. ¿Cómo?
tenemos dos formas. Aquí arriba, capa, nueva, capa. Le podemos dar el nombre de la capa. Ponemos círculo, vale. Y aquí vamos a pintar a que no adivinen el qué. Vale, y aquí tenemos varias opciones, pero que ahora no las voy a comentar porque serían ya para cosillas más avanzadas. Bueno, esto si queremos diferenciarlo con algún color, pero vamos, nada. Le damos a OK y ya tenemos una nueva capa que, como ven, tiene cuadraditos así, no tiene nada. La capa está transparente, es como si hubiésemos puesto un papel encima de nuestro fondo, pero está transparente. Vale, entonces aquí voy a hacer un círculo, una selección circular, y vamos a rellenarla, por ejemplo, de rojo. Vale. Bueno, pues ahora lo que nosotros vemos, un círculo rojo y sobre un fondo blanco, pues exactamente es lo que tenemos. El círculo rojo en esa capa es como si solo tuviésemos el recorte del círculo rojo y lo hemos puesto encima del fondo. Con la herramienta mover lo movemos donde nosotros queramos, ¿vale? Pero ahora hemos encontrado otro recorte y queremos ponerlo encima de este, ¿vale? Entonces vamos a hacer otro nuevo recorte, en nuestro caso una nueva capa, y la otra forma de crear una nueva capa es este iconito de aquí, que es como un papelito con la esquina doblada. Le damos y nos crea una nueva capa. Para renombrarla le daríamos doble clic encima del nombre y aquí pondríamos, por ejemplo, cuadrado. Ahora con la herramienta de rectángulo creamos un cuadrado y ahora lo vamos a rellenar de verde nuclear. Entonces ahora tenemos dos recortables encima de nuestro fondo, ¿vale? Como el cuadrado está colocado en nuestro orden de capas encima del rojo, pues si lo movemos encima nos va a tapar el rojo, obviamente, ¿vale? Si lo que queremos es la inversa, que el rojo esté por arriba, simplemente pinchamos la capa del rojo, la movemos hasta aquí arriba y la soltamos. Y ahora sería la inversa. Ahora es el rojo, el recorte rojo, el que está arriba. Bueno, ahora creamos una tercera capa, es decir, vamos a añadir otro nuevo recorte en nuestro collage. Le damos al icono, ya tenemos la nueva capa, doble clic en el nombre, ponemos triángulo. Cogemos la herramienta de lazo poligonal y vamos a hacer un triángulo no perfecto. Vale, y esta vez lo vamos a rellenar de un azul celeste. Vale, entonces tenemos el recorte azul, la capa azul del triángulo es la más alta, por lo tanto es la que se ve completa. Debajo de esta tenemos la roja, la podemos mover, que a su vez, como está encima de la verde, si la ponemos sobre ella nos va a ocultar zonas de la última capa de abajo, pero no del azul que la tenemos encima. Y la verde, pues, es la última de abajo, ¿vale? Perfecto. Bueno, este sería el principio básico de cómo funcionan el sistema de capas de Photoshop, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de la máscara. La máscara, las máscaras de capas son, digamos, como a cada una de las capas se le aplica vamos a ver cómo lo puedo explicar con un símil
que sea fácil. Es como si borra una capa que nos borra la parte que no queremos que se muestre, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese triángulo, pero dentro del triángulo queremos que haya alguna zona transparente y se vea lo que hay debajo, ¿no? Pues vale. La máscara la añadimos con este icono de aquí, ¿vale? Y nos crea esto. Esta es la máscara. Esto que está aquí. Si está en blanco, significa que todo el contenido de la capa va a ser visible. Si estuviera negro, significaría que todo el contenido de la capa estaría oculto. Es decir, selecciono la máscara y la relleno toda de negro y se nos tendría que ocultar, en este caso, el triángulo azul. Vale, pero el triángulo azul sigue estando ahí. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahora cogemos un pincel blanco y vamos a ir pintando y se nos va mostrando el triángulo, ¿vale? Entonces solo querríamos que se viera esa parte del triángulo. Pues la máscara está haciendo que solo el área que está en blanco nos muestra el contenido de lo que hay en la capa, que es esta zona de aquí. Vale, esto pues te permite hacer cosas como vamos a rellenarla toda de blanco. Pues nosotros queremos, por ejemplo, que el círculo, o sea, que haya un hueco circular aquí en el centro de este triángulo. Vale, pues hacemos un círculo de selección, seleccionamos la capa de máscara y la rellenamos con negro. Entonces ahora vemos que nuestro triángulo tiene un hueco en el medio. ¿Ven? Y no es en realidad que esté así, es nuestra máscara, porque el triángulo está completo. Pero nuestra máscara es la que está haciendo que la parte central del triángulo, que está en negro, como vemos aquí, sea transparente. Digamos, no nos enseña lo que hay y nos deja ver lo que hay en la capa inferior. ¿Vale? Esto lo podemos hacer en cualquiera. Aquí le ponemos máscara y, por ejemplo, nosotros queremos que tenga un corte aquí el círculo, ¿vale? Por ejemplo, rellenamos esa selección de negro y movemos el círculo y vemos que se transparenta lo que hay debajo de la zona que está pintada en negro. Vale, vamos a poner el triángulo arriba y ahora, por ejemplo, en la capa esta del cuadrado, la que está abajo del todo, también queremos hacer lo mismo, y al serla transparente, pues lo que se va a ver es el blanco del fondo, ¿no? Ahora estas dos capas nos molestan para nosotros trabajar sobre el cuadrado verde. Pues este ojito que tiene cada capa lo que hace es que nos la oculta temporalmente. Si lo desactivamos, nos lo oculta. Entonces ya podemos trabajar en la capa del verde. Y nosotros aquí, por ejemplo, queremos que sea una especie de estrella en el interior, una X o algo así, ¿vale? Una cosa que se me acaba de ocurrir sobre la marcha. Vale, ya la tenemos. Ahora, fíjense que ahora hice la selección antes que poner la máscara. ¿Por qué? Porque si yo hago la selección antes de poner la máscara y ahora le aplico la máscara, directamente la máscara se me aplica con esa forma que yo he hecho. Pero yo quería hacerlo al contrario, ¿no? Que lo que fuese invisible fuese la estrella, no que fuese visible la estrella. Pues como dijimos que la zona blanca de la máscara es la que nos deja ver contenido y la zona negra es la que nos oculta contenido, pues tendríamos que invertir esos dos colores. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una manera muy fácil.
con la máscara seleccionada le damos a la combinación de teclas Control I. Nos invertiría los colores. Y entonces ahora la estrella es la zona transparente del cuadrado, ¿vale? Que lo movemos para donde queramos. Y vemos cómo se ve el fondo. Si yo pintase sobre el fondo, vamos a poner un negro. Si yo pintase una raya desde arriba hasta abajo, pues la zona que pasase sobre el verde no se tendría que ver. Y la zona que pasase por la estrella sí se tendría que ver. Yo voy a pintar una línea desde aquí hasta aquí. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Vamos a descubrir todas las capas. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro el funcionamiento o sea, de cómo funciona Photoshop con sus capas y con las máscaras. Esto es una explicación muy básica, pero si no has trabajado nunca con Photoshop y te apetece, lo has abierto alguna vez y te has desanimado o lo que sea, pues esto te puede ayudar. Y vuelvo a decir que todos empezamos en algún momento de nuestra vida, ¿vale? Con esto. Otra cosita que que les puedo explicar, que es también básica y de bastante ayuda, es la opacidad. La opacidad que la tenemos aquí. Esto nos va a le va a decir a la capa qué grado de transparencia va a tener, ¿vale? Nosotros queremos que por ejemplo el círculo sea un poquito transparente y deje ver a través del rojo un poco. Entonces nosotros le vamos bajando la opacidad y como ven el rojo sigue estando ahí, pero se va haciendo transparente y vemos el contenido de abajo, ¿vale? Con el triángulo pues hacemos lo mismo. Ven cómo se va viendo también todo lo que está debajo. Y con la última de abajo, con la del verde, podemos hacer lo mismo y ya se debería de transparentar la raya negra que hemos pintado en el fondo. ¿Lo ven? Como ya se empieza a ver. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora lo que les voy a explicar es, vamos a cerrar este documento y volvemos a repetir. Control N y se nos abre el documento nuevo. Ponemos prueba, venga. Mismo tamaño que antes, pero vamos a invertir las proporciones. 1620, 1080. Y vamos a poner un fondo, color de fondo. Bueno, lo ponemos negro ahora. Vale. Ahora que les voy a explicar, esta FX de aquí, que son una serie de efectos. Les voy a explicar un poquito por encima lo que se puede hacer con ellos, ¿vale? Vamos a ponerlo blanco. Y comenzamos con una nueva capa que va a ser de texto. Pero para hacer una capa de texto no hace falta crear una nueva capa, porque ya de por sí, si lo ponemos el texto con la herramienta texto de aquí, que repito que todo esto lo expliqué en otro tutorial, que puedes verlo, seleccionamos el color de la fuente, lo ponemos en negro y vamos a escribir, por ejemplo, ven cómo se ha creado una nueva capa ahí a la derecha al hacer clic, que pone capa 1, ¿no? Que la podemos renombrar como hicimos antes. Y ponemos, por ejemplo, aquí me gusta Photoshop. Transformamos con Control T. Nos salen estos deslizadores y con la tecla mayúsculas apretadas lo hacemos un poquito mayor.
¿Cómo podemos cambiar el tamaño de la letra en general sin hacer esto? Pues iríamos a ventana, carácter, y con la capa del texto seleccionada, en esta de aquí que es el tamaño de letra, al pasar el ratón por arriba vemos una mano y unos deslizadores. Pues si giramos a la izquierda nos las va haciendo más pequeñas, si giramos a la derecha nos las hace más grandes. Vale, con la herramienta mover la ponemos aquí en el centro. Vamos a aumentar un poquito. Vale, pues aquí nos permite hacer cosas como por ejemplo una sombra, ¿no? Queremos añadirle una sombra a ese texto, pues sería aquí en sombra paralela. Ya ven aquí cómo nos las ha creado. Ya al ver esta ventana igual se asustan un poco, pero bueno, una vez desmenuzada no es tan complicada. Ahora quédense con que el lado izquierdo simplemente nos muestra los tipos de efectos que hay, ¿vale? Y dentro de cada efecto a la derecha tiene sus opciones, ¿vale? Entonces aquí podemos jugar con el tamaño de la sombra, en cómo se hace mayor o menor, con la extensión de la sombra y con la distancia que está la sombra de nuestro texto, ¿no? Igual que con el ángulo desde donde vendría la fuente de luz, que nos cambiaría la sombra, ¿no? Si viene de arriba, pues la sombra estaría hacia abajo. Si viene de abajo, la sombra estaría hacia arriba. Si viene del lateral, pues hacia el lateral. Si viene del otro lado, diagonal, etc, etc, etc. Vale. Vamos a quitar un poco de extensión y aumentar un poquito del tamaño. Vale. ¿Qué otra opción de aquí es interesante para saber de entrada? Pues yo creo que el resplandor interior y el exterior, ¿vale? Resplandor interior. Si se fijan, nos ha contorneado la letra con un pequeño brillo, que en este caso aquí es el amarillo, pero podemos cambiar por cualquier color, ¿vale? Haciendo clic, elegimos otro color y vemos que tenemos un rojo. Vale. Aquí podemos jugar con la opacidad del efecto, es decir, la intensidad con la que se nos va a aplicar, a tope, menos intensidad. Vale, esto puede añadir un poco de ruido. Y estas dos serían las opciones básicas para controlar este efecto. Vale, aquí se extiende el efecto y aquí el tamaño se hace mayor. Ven que el resplandor es exterior, va saliendo de la letra hacia afuera. Vale, después tenemos lo mismo. Vamos a poner un amarillito, un color más claro, blanco, un amarillito como estaba. Vale, ahora el resplandor interior. El resplandor interior es lo mismo, pero en el interior. Vamos a desactivar el exterior para que se vea más claro el efecto. Ahora tendríamos el resplandor o sea, del contorno de la letra hacia adentro. Lo mismo, el control de opacidad. Aquí lo haríamos más intenso. Y el tamaño, fíjense que para el tamaño de letra que teníamos lo ha convertido casi no, lo ha convertido en amarillo totalmente. Podemos hacer que el brillo parta desde el centro de la letra y vaya hacia los bordes, o que empiece de los bordes y vaya hacia el centro. Así está. Vamos a desactivar este también y le voy a explicar. Yo creo que
el trazo y el bisel y relieve. El trazo simplemente nos va a contornear todas las letras, ¿vale? No se ha notado bien el efecto porque tenemos seleccionado un negro, pero vamos a poner un rojo, y esto lo que nos hace es un contorno, y aquí le decimos el tamaño que queremos que es en píxeles que queremos que sea ese contorno, de 1 píxel, 2 píxeles, ven cómo va variando, 5 píxeles, vale, vamos en 3, vamos a desactivarlo, y ahora el bisel y relieve. Esto nos aplica un efecto como de luces y sombras, por decirlo de una manera, para que parezca que las letras son un poquito tridimensionales. Si se fijan, tenemos las iluminaciones en la parte de la izquierda y superior de las letras, vale, que eso nos hacen nos dan un efecto de tridimensional, vale. La textura, tenemos, ahora aquí tengo 4 o 5 texturas puestas, pero podemos cargar texturas diferentes y que aparte de ese efecto le aplique una textura a la letra. Y en el contorno jugamos con esa intensidad del efecto, vale. Bueno, pues esto sería todo. Vamos a activar todas las que hicimos, aunque quede un poco desastroso. Pues esto es todo lo que conseguimos hacer con esos ajustes de efectos, y como ven están enumerados aquí debajo, vale. Y en cualquier momento, haciendo doble clic, se nos abrirían y podíamos modificar cualquiera de los parámetros que hemos usado. Borramos. Bueno, y lo último que les voy a explicar es un método para organizar nuestra pestaña, nuestra ventana de capas. Una vez cojamos más soltura en el programa, pues y tenemos un documento ya con muchas capas por si queremos ir organizándonos, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una nueva capa y le vamos a hacer una selección así y la vamos a rellenar con un azulito, vale. Creamos otra capa y con la herramienta de lazo en forma libre, que podemos pintar lo que queramos, vamos a hacer así a pulso con el ratón, porque yo para mis tutoriales, como ya he dicho muchas veces, no uso tableta digitalizadora, ¿vale? Vamos a usar esa forma como de nube y la vamos a llenar de blanco, vale. Aquí salió como difuminado el borde porque en la herramienta en desvanecer tengo puesto 0, tenía puesto 10, vamos a ponerlo en 0 porque no me gusta eso. Vamos a pintar la nubita otra vez. Vale, y la llenamos de blanco. Ahora, esta misma capa, queremos poner más nubes, podemos hacerlo de dos formas: arrastrando la capa y soltándola aquí sobre el papelito. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, vamos a mover esta nube aquí, sería aplicando el comando control y J. Ya ven que nos ha creado una tercera capa. La movemos. Y en capa, duplicar capa, nos haría lo mismo. Vale, entonces vamos a cambiar un poquito los tamaños simplemente. Y un poquito la inclinación
nada del otro mundo. No voy a hacer aquí una obra de arte. Vale. Entonces a esta la vamos a llamar cielo. A esta la llamamos nube 1, nube 2 y nube 3. Y ahora vamos una nueva capa en la que vamos a hacer una selección circular y la vamos a rellenar de amarillo. Vale. Y a esta capa la vamos a llamar sol. Bueno, ahora decimos mi madre. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 capas más el fondo. Y esto se puede alargar hacia arriba. Pero claro, decimos todos estos elementos forman parte del cielo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues con la tecla mayúscula pulsada vamos seleccionando todas las capas, ¿no? Esto es como si seleccionáramos en el Office. Si pincho en la capa de arriba, Shift apretado, la de mayúscula, y pincho en esta, me selecciona todas de golpe. Si quiero seleccionarlas individualmente, con control o comando en Mac. Vale, ven cómo las seleccioné individualmente. Y ahora todas esas capas las podemos meter dentro de una carpeta. Sería este iconito de aquí. Le damos y ya tenemos todas. Bueno, no tendríamos que seleccionarlas ahora todas y meterlas dentro. Vale, ahora sí tenemos todas estas carpetas dentro, que si no queremos trabajar con los elementos del cielo, pues simplemente minimizándolas ganaríamos mucho espacio aquí en el área esta de trabajo. Y en la carpeta, pues para tenerlo organizado, ponemos elementos del cielo. Bueno, pues ahora crearíamos una nueva capa. Bueno, incluso aquí podríamos hacer una subdivisión y no tener tantas capas, porque sabemos que estas tres son nubes. Ya las tengo seleccionadas. Siempre si pulsamos control G nos las agruparía y tendríamos una carpeta dentro de la carpeta elementos del cielo y las llamaríamos nubes. Vale, y ya hemos acotado bastante más y tenemos un trabajo más organizado. Bueno, en esta capa ahora pues se me ocurre hacer, por ejemplo, esto así. Así. Vale. Y la rellenamos de un marroncito. Vale. Parece un dibujo de mi hijo ahora mismo, pero es simplemente para explicarles, ¿vale? Ahora aquí podemos poner una nueva capa, aunque no pegue mucho el día soleado, pero decimos, vamos queremos que esto esté un poquito nevado. Pues venga, pintamos así un poquito las cumbres nevadas. Vale. Sí, podemos pintar un poquito por aquí también. Un poquito aquí. Un poquito por aquí. Espero que no se estén riendo de mi Picasso. Vale, un poquito aquí. Y un poquito por aquí. Vale. Ya tenemos dos elementos aquí.
ya que una sería, la llamamos montaña, y esto lo llamaríamos nieve. Vale, entonces en estas dos capas las seleccionamos, control G para agruparlas, y las llamaríamos montaña. Ya sabemos que los elementos de la montaña están en esta capa, y los elementos en esta carpeta, y los elementos del cielo en esta otra. Y ahora crearíamos una nueva capa y vamos a hacer la vamos a rellenar de un azul casi negro. Y ahora pondríamos otra capa y pintaríamos, vamos a ver, primero hacemos una selección así grande y la rellenaríamos de blanco. Así. Y ahora lo que voy a hacer es enmascarar lo que les expliqué antes, y voy a ir ocultando áreas. Muevo la selección y sigo ocultando áreas. Vale, entonces esta capa la llamaríamos asfalto y esta pintura asfalto. Y seleccionando las dos y control G para meterlas en una carpeta, pues esta la llamaríamos carretera. Vale, ya estaría terminado. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos un trabajo organizado y localizado. Nosotros sabemos que dentro de esta carpeta están todos los elementos que contienen el cielo. Entonces vamos a hacer una cuenta de todas las capas que tenemos contando el fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a abrir las montañas. 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 capas que si no estuvieran organizadas estarían todas una encima de la otra y sería un poco caos a la hora de trabajar. Bueno, tenemos un archivo con 50 capas, pues ya se nos complica la cosa. Entonces por eso es bueno desde el principio acostumbrarse a irlas organizando y agrupando de esta manera. Vale, bueno, pues hasta aquí este tutorial. Sé que es muy básico, me perdona la gente que está muy rodada ya con el Photoshop y esto le parece un ladrillo, pero recuerden que es para la gente que está comenzando, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y un saludo.